Buenas tardes a todos y a todas y nada, bienvenidos a una nueva TechDi Open Class, donde hoy estrenamos profesora. Está con nosotros Teresa Alba. Teresa, bienvenida. Hola Juan, buenas tardes, gracias. Teresa va a ser, vais a tener más sesiones con ella, esta es la primera y va a ser una profesora especializada en copywriting, ¿no? Teresa trabaja con el Juan Merodio y es Content Marketing Strategies, especialista en SEO, copywriting, escritura creativa y textos de venta. Y entre sus competencias podemos destacar la gestión estratégica de contenidos para influencers, agencias, marcas internacionales y también es formadora digital para empresarios y profesionales. ¿Y hoy de qué nos va a hablar? Del perfil del copywriter, habilidades y competencias. En esta sesión, que es una sesión de introducción, donde hablando del copywriting, que es una de las cosas a día de hoy más importantes que hay en Internet, vamos a ver en detalle cuáles son esas habilidades que caracterizan, ¿no?, al copywriting, qué competencias lo definen a la hora de aportar valor en un proyecto o una empresa, así cuáles son las mejores prácticas para desarrollarlas. Y además va a finalizar con un par de ejemplos, a modo de ejemplos reales, ¿no?, para ponerlo en visibilidad real, con los que vais a poder dar vuestros primeros pasos hacia un desarrollo profesional en el apasionante mundo del copywriting. Por lo tanto, Teresa, bienvenida. Gracias Juan por la presentación. Bueno, pues como ha dicho Juan, efectivamente vamos a ver un poquito pinceladas de a ver por qué es tan importante este rol y qué competencias podemos sacar de nuestras propias habilidades, ¿no?, a la hora de vender, ofrecer un servicio, ya sea como negocio, como empleado, ¿no?, a una empresa, a un proyecto, incluso a nuestro propio proyecto, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a empezar con la primera presentación. Bueno, ¿por qué, no? Lo primero me gustaría contextualizar el por qué empiezo a tocar este tema desde esta perspectiva. ¿Por qué vamos a hablar del rol? Y a lo mejor no de otras áreas, ¿no? Porque considero que todavía a día de hoy hay cierto desconocimiento de las funciones que tiene un copywriter, ¿no?, tanto por parte de empresarios como de empleadores. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, quizás incluso a mí todavía me cuesta explicar exactamente qué es lo que hago, a qué me dedico, es la eterna pregunta, ¿no? ¿Qué hace un copywriter? Esto, aunque creamos que los que estamos en digital lo tenemos muy interiorizado, digamos, todavía pues hay cierto desconocimiento, ¿no? ¿Y por qué no? Porque hay cierta ambigüedad a cuáles son sus habilidades, qué es lo que hacen exactamente. Incluso existe cierta barrera a la hora de valorar lo que un copywriter puede aportar a un negocio, ¿no? Entonces, inclusive cuando tenemos que vendernos, cuando tenemos que ofrecernos como copywriter, tenemos que ofrecer nuestro servicio o tenemos que aplicarlo, tenemos que saber qué es exactamente lo que podemos aportar. De hecho, incluso Juan, ¿no? En alguna ocasión pues he tenido yo que contarle qué es lo que hacía y qué es lo que podía hacer y es lo que podía aportar el equipo, ¿no? Es lo que primero un cliente te va a preguntar. Entonces, bueno, me ha parecido por eso bastante importante. Evidentemente tenemos que tocar qué es el copywriting, ¿no? Para entender cuál es el rol que el copywriter va a tomar en un proyecto. Bueno, pues seguramente habremos escuchado, todos los que estáis aquí, de alguna manera u otra sabréis que es una habilidad de crear textos con persuasión, persuasivo, ojo, no de manipular, sino persuadir, que es muy diferente, con el fin de que el lector tome una acción que en su caso no es perjudicial, sino todo lo contrario, no es por su propio interés y evidentemente también para el nuestro, ¿no? Pero por eso digo que no es manipular, sino persuadirlo. ¿Y cuál acción puede ser? Pues comprar, rellenar un formulario cuando vamos a hacer una landing page, por ejemplo, incluso leer un artículo, ¿no? Puede haber muchos tipos de objetivos que tengamos a la hora de crear un texto. Y el copywriter, por su parte, pues evidentemente va a ser ese perfil, ¿no? Vamos a ser esas personas, esos profesionales que vamos con nuestras habilidades, ya sean innatas o desarrolladas, a ayudar a crear esos textos, ¿vale? En general, para marcas. ¿Qué tipos de copy podemos hacer? Es importante que distingamos que inclusive no tenemos que ser especialistas en todos, ¿vale? Hay personas que incluso se les dan mejores unos copy que otros y de estos tres, por ejemplo, si yo tengo que hablar de mí, pues, por ejemplo, el mío sería el SEO copy, ¿no? La habilidad que tengo más desarrollada, aunque también toque otras áreas, ¿no? Luego tenemos el copy creativo, que está más enfocado a la publicidad para posicionarnos dentro de un sector, ¿no?, dentro de un segmento con una imagen concreta. Y luego tenemos el copy marketing, que es como, digamos, más, ahora lo vemos con un par de ejemplos también,
que es como más agresivo, ¿no? Más directamente a tomar acción, a vender algo ya directamente al cliente que está buscando algo, que lo necesita y se lo vamos a vender. Vale, estoy viendo por aquí el chat, efectivamente, si voy rápido, si tenéis alguna pregunta, pues paramos sin problema, o igualmente al final, pues podemos verlo también, ¿vale? Entonces, la parte de copy creativo, voy a clicar aquí para ver el ejemplo que tenemos en la presentación, que sería un trabajo hecho de copy creativo. Bueno, vamos a poner dos grandes marcas, ¿no? Coca-Cola y Pepsi, los eternos rivales. Aquí vemos que se trata de un copy creativo, pues eso, pensado al modo publicitario, en tocarnos la fibra emocional, digamos, ¿no? No está técnicamente pensado para posicionar en Google, como podría ser el SEO copy, por ejemplo, ¿no? Es un área, pues, mucho más pensada, pues eso, para hacer un anuncio, por ejemplo, en este caso, como una valla publicitaria, y vemos como Coca-Cola tiene su típico mensaje navideño y por su lado Pepsi pues le contraataca con nada sabe mejor que una felicitación de la competencia, ¿no? Siempre ese juego ahí pues muy original y hace que pues se posicione de esa manera y que llame la atención. Eso sería un ejemplo de copy creativo. En este caso os muestro, el SEO copy lo vamos a ver al final, ¿vale? Con la parte de ejercicio, que como digo, la idea no es que lo hagamos aquí, evidentemente, pero sí para que veáis con qué tipo de pasos a seguir podríamos desarrollarnos en cualquiera de estas áreas, ¿no? Con alguna tarea concreta, muy concreta, ¿vale? Por eso digo que son ejemplos. La parte de copy marketing, que sería el tercer tipo de copy que os he mencionado, podría ser, por ejemplo, esta página que vemos aquí, que vino a ser un reto de vístete de ti, la marca, y vemos cómo, bueno, pues básicamente impulsa la acción. ¿Veis que utiliza verbos imperativos? Aumenta tu creatividad, aprende, crea looks, impacta, ¿no? Todo eso, pues, muy pensado directamente en conseguir algo, ¿no? En convencer ya directamente. Vale, bueno, esos serían los tipos de copy y eso ha sido ya como contextualizando, ¿no? Ya vamos directamente al grano con el tema de las habilidades, que es lo que yo quería que viésemos hoy en nuestra clase introductoria. Bueno, ¿qué habilidades generales o las primeras que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de un copywriter? Bueno, evidentemente un copywriter, si hemos dicho que es esa profesional que se dedica a crear textos persuasivos, ¿no? Para conseguir un objetivo, pues va a tener que tener la habilidad de saber persuadir, ¿no? Evidentemente, y para eso, para lo que hemos dicho, para que tome una acción. Eso en primer lugar, seguro, pero luego también tiene que tener otras habilidades que se nos vienen a mente seguro, evidentemente saber redactar, saber comunicar para, digamos que en muchos casos, el copy está como intermediario entre la marca y el público, ¿no? Tiene que saber, pues eso, como descifrar ese código para que sea sencillo, para que el público lo tenga en su propio lenguaje y lo entienda, con lo cual eso es clave. ¿Qué más cositas hace un copy? Bueno, tiene, y de hecho esto creo que los que me conocen saben que es así, la parte de ser muy detallista, atender al detalle, eso es lo que diferencia, por lo menos para mí, cuando tengo que trabajar con alguien de mi misma área, a un copy que realmente aporta valor. Para mí es que sea muy puntilloso, ¿no? Que sepa toda la simbología, la estructura del texto, no solamente se quedan palabras, ¿no? Sino la forma de mostrarlas, es súper importante para diferenciarse, ¿no? Y finalmente el copy tiene una capacidad de adaptación brutal, porque a no ser que te especialices en un nicho en concreto, normalmente los copies tenemos que tocar diferentes sectores y trabajamos en proyectos muy variados, ¿no? Con lo cual son un poco camaleónicos, ¿no? Tenemos que saber entender siempre al cliente y también al buyer persona, con lo cual tenemos que ponernos en su piel, en sus zapatos, ¿no? Bueno, eso en cuanto a habilidades generales, como un poco lo que creo que a todos se nos viene a la cabeza cuando hablamos de un copywriter. Pero, ¿cuáles son las habilidades específicas que podríamos tener, ¿no? Bueno, pues hemos visto que de acuerdo a los tipos de copy tendremos que tener habilidades concretas para poder desempeñar estas tareas, ¿no? Tendríamos que ser creativos, pues hecho para poder crear campañas publicitarias originales, por ejemplo, como la que hemos visto del caso de Pepsi y Coca-Cola. Luego tenemos que saber un poquito de SEO. Ojo, que no quiere decir que a nivel técnico, esa parte, pues, si visteis la sesión y si no, os animo a que la sigáis, pues, con Daniel Bocardo, puesto que es la parte más de SEO, ¿no? Pero sí que es verdad que colindan, con lo cual hay que saber integrar todo el tema de palabras clave, estudio de mercado y demás para saber cuál es la intención de búsqueda y escribir en el tono adecuado, ¿no? Porque al final en Internet son los datos que tenemos.
Y finalmente, como habilidad específica, yo clasificaría la empatía. Súper importante saber crear un mensaje, sobre todo convincente, ¿vale? Porque si no escribimos con coherencia en todos nuestros canales de comunicación, seguramente habrá pasado alguna vez que os llegan boletines de noticias o que veis mensajes publicitarios que os suenan un poco como falsos, ¿no? Como forzados o incluso que parece que está escrito por personas de otro país, incluso, ¿no? Que no es ni siquiera, en fin, bueno, que tiene que haber concordancia con todo eso y tiene que saber transmitir de forma, por lo menos para mí, creo que es súper importante, ¿no? En un copywriter, saber que cuando estás transmitiendo realmente la otra persona diga, esto es real, ¿no? Otras habilidades que tiene que tener un copywriter y que tendríamos que desarrollar para poder aportar en un proyecto es, por ejemplo, aplicar el storytelling, que seguramente todos lo hemos oído, pero no todas las marcas lo hacen correctamente, ¿no? El tema de Stories de Instagram, por ejemplo, ha dado un gran juego a esto, pero el del storytelling se aplica también a nivel web, en infografías, bueno, lo vemos en muchos formatos, así que una habilidad súper importante. Un poquito de psicología, no digamos que somos psicólogos, pero si somos empáticos y sabemos ponernos en la piel del otro, pues tenemos que entender también cómo funciona el proceso de venta, ¿no? Un poco de neuroventas inclusive, ¿no? Como digo, estas son habilidades que digamos que no todo copy puede que desarrolle, pero que aportarían como un valor extra. Por ejemplo, aporta muchísimo también controlar el tema de funnel, de embudos de conversión, ¿no? Al nivel de landing page, digamos, ¿no? Porque evidentemente al final lo que queremos son resultados y vamos a necesitar, aunque trabajemos con otros profesionales especializados concretamente en estas áreas, como pasa con el SEO, es bastante, bueno, pues aporta mucho, ¿no? El poder entender cómo funciona. Pues también tenemos que entender un poquito de cómo funcionan los temas publicitarios, de experiencia de usuario. Bueno, aquí veis una serie de áreas que tienen que ver con el copywriting. Bueno, evidentemente, creaciones de titulares, eso creo que no hace falta ni decirlo. Es como el primer gancho que tenemos que trabajar. Así que, bueno, es simplemente por mencionar un poco un brainstorming, ¿no? Un lluvia de ideas. Bueno, de momento veo el chat muy calladito, así que sigo adelante. Y vamos a ver directamente ya la parte práctica, ¿no? Ya hemos visto por encima cómo se definirían las habilidades del copy, bueno, y de qué manera podemos hacer que esas habilidades tengan valor, ¿no? Que se conviertan en competencias profesionales y que podamos incluso rentabilizarlas, ¿no? Como digamos, vale, tengo este talento, soy capaz de hacer esta serie de cosas y quiero realmente, pues, dedicarme a ello, ¿no? Bueno, aquí simplemente creo que estos 6 puntos que tenemos aquí, pues creo que es un poco como todos sabemos que deberíamos de, a ver, ¿cómo decirlo? A grandes rasgos debemos de leer, escuchar a otros, o sea, tenemos que tener como los 5 sentidos súper abiertos, siempre un copy siempre tiene todo esto abierto para estar dispuesto a dar más y a comunicar siempre de forma diferente, ¿no? Porque tener en cuenta que acordémonos del punto de que el copy es un poco camaleónico. Entonces, es interesante que sepa observar mucho, que analice qué hacen los competidores, por ejemplo, ojo, inspirarse, porque se peca muchas veces de fijarnos mucho en el estilo de otros y no se trata de eso. Y evidentemente formándonos, ¿no? Que para eso estamos aquí. Bueno, vamos a ver esas competencias profesionales de alto valor, como a mí me gusta llamarlas, que serían como los bloques estancos en los que un copy, o por lo menos así como yo lo veo, puede categorizar sus servicios, por así decirlo. Un copy puede redactar, evidentemente, ¿no? Pero, ojo, no simplemente un artículo de blog, que algunas veces nos quedamos en eso, ¿no? Pues puede crear copies para una web, para anuncios, para redes sociales, bueno, aquí tenéis un largo etcétera, ¿no? Para emails, newsletters, pues al final para todos los canales de comunicación que vamos a integrar en nuestro embudo de comercio, en nuestro funnel, ¿no? En un segundo paso, digamos, vamos a imaginar que esto fuera una escalera de aportación de valores de mayor nivel, sería el poder optimizar, ¿no? Ya cuando tenemos una visión global del proyecto y tenemos cierta experiencia, pues ya sabemos no solamente redactar de forma persuasiva, sino que tenemos ojo clínico para estructurar los textos de forma más atractiva, corregir expresiones que vemos que no casan con la marca, adaptar el estilo o el tono de voz al público al que nos estamos dirigiendo, ¿vale? Y, evidentemente, pues,
son competencias que tenemos que saber vender en este caso o desarrollar, ¿no? Y finalmente tenemos a nivel de consultoría, ¿no? Ya creo que es como el servicio más top que un copywriter podría ofrecer, ¿no? Y ya es todo el tema estratégico, de definición, de analizar inclusive KPIs y el tema de conversiones, ¿no? Bueno, como digo, si hace falta se para, ¿vale? Que voy un poquito rápido y tenéis alguna cosita que aportar, no tiene por qué ser una pregunta, o si se os ocurre inclusive algo que con referente a competencias o de qué manera podríamos etiquetar una competencia que consideréis importante, ¿no? A la hora de ofrecer este tipo de servicio o como ya digo, que también incluso para nuestro propio proyecto. ¿Y qué textos crea un copywriter? Porque como ya digo, antes lo mencioné un poco por encima y al final se trata de, inclusive de especializarse, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que elegir, a mí pues si soy más especializada en SEO copy, siempre me va a gustar, o me va a gustar, no, voy a aportar más en un proyecto en el que vamos a trabajar el contenido de una página web. O no, yo es que tengo más habilidades a la hora de realizar vídeos o incluso webinars o clases como esta, ¿no? Incluso hay profesionales que necesitan la parte de atrás y necesitan que les estructure la información para que a la hora de dar el discurso pues tenga un orden lógico, ¿no? ¿Qué más cositas puede hacer un copy a nivel de texto? Bueno, publicaciones en redes sociales, súper importante. Creo que ya es más que sonado que no vale esto de dejar las redes sociales en manos de cualquiera. Un copy también revisa todo esto y, pues eso, adapta a la coherencia de que todos los canales pues suenen como tienen que sonar, ¿no? Newsletters o boletines de noticias para que no se nos espanten los suscriptores. Las páginas de captura de leads para conseguir más leads. El copy, si tenemos que ofrecer aportar esta parte en un proyecto y nos preguntan, bueno, ¿y tú qué puedes hacer para que nuestra página, nuestra landing page funcione mejor? Pues siempre le vamos a decir que gracias al copy vamos a hacer, pues yo qué sé, un storytelling o vamos a aplicar inclusive SEO, si es que tuviese parte del posicionamiento, SEO copy, para que haya un tráfico de usuarios y haya un mayor interés a la hora de dejar su contacto, ¿no? O bueno, una carta de venta o cualquier elemento que forme parte del embudo de conversión. Importantísimo también es los textos que describe los productos en una tienda online de un e-commerce, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que el producto no se puede tocar, con lo cual las palabras aquí son súper, súper, súper importantes, ¿no? Y bueno, guiones para anuncios, para hacer publicitarios, también offline, ¿vale? También podemos aplicar copy, que siempre nos quedamos un poco en digital, y evidentemente pues todo lo que sean elementos de branding físico, también vamos a poder trabajar esa parte. ¿Y cómo es el proceso de trabajo de un copy? ¿Cómo le funciona la cabeza a la hora de trabajar? Si vas a trabajar con un copy, también tienes que saber esa parte, ¿no? Bueno, no es ponerse a escribir y ya está, sino como veis, pues evidentemente también tiene su parte investigadora, tiene inclusive esa parte de saber a dónde hay que llegar, con qué objetivo estoy escribiendo este texto. A mí no me vale que me lleguen y me digan, tienes que hacer el copy para esta página y ya está, ¿no? O sea, pues a quién va dirigido, quiénes son los competidores, ¿no? La parte de investigación, con qué tono te quieres dirigir, qué necesidad o de qué forma la puedes solucionar. Y sobre todo eso, con qué objetivo, ¿no? Estamos haciendo este copy, qué quieres conseguir con ello. Y bueno, ya en una tercera fase ya podríamos lo que prácticamente se llamaría la fase de ya ponerse a redactar, ¿no? Pero es que a mí la que casi que me resulta más curiosa y que muchas veces podemos incluso saltarnos sería la última fase, que es la de revisar, porque aunque lo revisen 4 ojos y aunque seamos el copywriter más experto, nadie está exento, ¿vale?, de cometer fallos, así que importantísimo. Bueno, a nivel de buenas prácticas, ahora quiero ver una parte de buenas y malas prácticas, porque considero que las competencias del copy muchas veces se desvirtualizan un poco, ¿no? Y nos excedemos a la hora de querer transmitir un mensaje, pues eso, pues para conseguir algo, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera realmente consideramos que sí lo vamos a conseguir, lo que nos proponemos, ¿no? Pues, por ejemplo,
creando textos auténticos, originales, ¿vale? De acuerdo, es súper importante no querer parecer otra marca, no es que a este le ha funcionado, que lo he visto muchísimo, no es que este le ha funcionado este embudo con estos mensajes así y tal, y el sector es que no tenía nada que ver, o que el producto no se adaptaba, o es que no era una marca corporativa, es que se trataba de una marca personal, o en vez de hablando de tú, estaba pluralizando, algo que también veo mucho, que parezca algo bastante lógico, pero esos fallos se ven muchísimo. Un copy bien hecho siempre va a emocionar, siempre va a generar algún sentimiento, ya sea alegría, tristeza, bueno, tristeza, las connotaciones negativas vamos a dejarla de un lado, ¿no? Pero siempre se va a intentar algo, aunque sea nostálgico, inclusive, seguridad, confianza, ¿no? Siempre vamos a querer transmitir algo. Si nuestros textos no dicen nada, es muy posible que no se trate de un buen copy, ¿no? Y tercero, pero para mí bastante importante, que sea simple, ¿vale? Que no esté súper adornado. Yo cuando veo un copy, un texto que, no sé, no hay comas, no hay punto y final, muchas frases, mucho rodeo para decir una única idea, ya me estás diciendo que al final son expresiones vacías, no estás diciendo nada, eso no es un buen copy. Para mí, lo simple y que diga mucho, siempre, de hecho, lo más corto, los copies más breves, no son precisamente los más sencillos de escribir, sino todo lo contrario, ¿no? Lo difícil que es llegar a sacar un buen eslogan, pues es lo mismo, ¿no? La simplicidad, lo cortito, lo concreto es lo que realmente vale en copywriting. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? De cosas, de buenas prácticas. Un texto auténtico, como decía, viene a ser, bueno, aquí vemos un caso de simio que simplemente es muy sencillo, pero se ve claramente porque por la forma de escribir es esta marca y no es otra. Se está ciñendo a lo que realmente ofrecen, cómo lo hacen, cuánto cuesta, ¿de acuerdo? Y directamente, pues nada, un tono muy cercano, se despiden con exclamaciones, hasta pronto, pues, utilizan incluso emoticonos y ya digo, es auténtico 100%, ¿no? Ahí podemos sentir que el copy está bien hecho. Este copy, por ejemplo, sería un ejemplo de un texto que emociona, que genera ciertos sentimientos. Fijaros cómo en tan poquito texto, como digo, no se excede, directamente a pelear a las emociones, ¿no? Gana seguridad frente al armario y frente a tu vida. Cuando te conoces bien, sabes cómo vestirte y potenciar tu imagen. Y eso te da seguridad, confianza y autoestima. Todo lo que necesitas para alcanzar tus metas. O sea, fijaros que utiliza un montón de elementos y además toca la fibra sensible y dice que si contactas y te ayudan este negocio a encontrar tu estilo, no solamente vas a encontrar tu estilo, ya te está diciendo que te vas a sentir más seguro y que finalmente vas a conseguir lo que quieras, ¿no? O sea, fijaros qué mensaje tan cargado de emociones, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo de simplicidad. Este ejemplo me gusta mucho, el de Mercadona, porque pues, tengo el caso de mi abuela, por ejemplo, que directamente se va a Mercadona y le encanta, ¿no? Y claro, yo me metí, o sea, esto me pasó hace poco, o sea, una situación real, ¿no? De mi día a día. Hace poco, cuando la escuché decir que con el tema de la cuarentena y tal, ¿no? Bueno, porque se había tenido que ir a online y que estaba encantada. Y digo, pues esto es que esta web hace las cosas muy bien, pues para que una señora de cierta edad sepa navegar por ella y no se pierda en el proceso y demás. Y fijaros que entramos en la web y encontramos textos súper concretos, sencillos, un paso a paso, pero 100% eficaz, ¿no? Eso se podría considerar también una buena práctica de copy. Directamente, empieza tu compra, sin rodeo, directamente, ¿no? Que una persona de cualquier edad, porque su valle lo necesita, quiere simplicidad, no que nos andemos con super adornos ni nada, ¿no? Que muchas veces nos creemos que copywriting es lo más adornado. Pues un caso que no. Voy a parar un momento para ver, a ver qué habéis contado por aquí. Buenas tardes, me da la impresión de que mis textos son más extensos de lo debido. ¿Qué técnicas sugieres para ver un texto desde el punto de vista de la extensión del texto? Vale, bueno, el texto me gustaría poder verlo porque evidentemente es así, sin saber. Para mí es un error bastante grave, ¿de acuerdo? O sea, el que el texto sea muy largo, a ver, también depende de la temática, ¿no? Porque, o el formato incluso, pues si es un libro, si es algo más científico, no lo sé, pues seguramente será necesario.
Pero si estamos en un contexto más de venta, de marketing, de publicidad, normalmente los textos deben de ser muy cortos y muy directos, ¿vale? Así que, ¿qué técnica te puedo sugerir así hablando, sin ver, ¿vale? A ciegas. Pues utiliza la puntualización, ¿vale? Yo incluso a veces veo copies que llegan incluso a abusar, pero bueno, ante el abusar de texto largo, casi que prefiero abusar de poner muchos puntos, de separar las frases mucho, ¿no? Para que no llegue a resultar aburrido y pierdas al lector, ¿no? A mitad de camino. Vale, aquí Ruth nos dice que hay que conocer mucho el producto y la marca, muchísimo. De hecho, a mí algo que me ayuda mucho cuando a la hora de hacer un buen copy es inclusive si estoy haciendo un copy para una marca personal, por ejemplo, es escuchar al profesional, ¿no? A la persona a la cual le tengo que poner voz en texto, ¿no? Porque te metes totalmente en su forma de ser y es más fácil transmitir su mensaje conociéndole muy bien, ¿no? A ver, como complemento de mi pregunta, trato de transmitir mi conocimiento del producto y se extiende mucho la explicación. Vale, te puedo dar otro tip, aparte de intentar separar más las frases, poner puntos continuamente cada vez que ves que tengas oportunidad y separar. También puedes utilizar listados de bullets, ¿vale? En plan viñetas para separar a lo mejor las características. Si es un producto, pues seguramente en tu párrafo, y si lo lees, haces una revisión, lo que decía antes, súper importante las revisiones porque siempre encontramos la forma de darle una vuelta, ¿no? Cuando veas el texto y lo leas por una segunda vez, al final, si sacas la esencia o te quedas con las ideas que estás transmitiendo, van a ser 2 o 3. Pues las sacas y creas un listado, por ejemplo. Bueno, no sé si te respondo, pero ahí van un par de tips, ¿no? Así. Vale. Prácticas a evitar por el contra. A ver, Ruth, ¿las empresas te facilitan esa información tan necesaria? Es una buena pregunta porque, por desgracia, no siempre es así. Entonces, tenemos que insistir en al cliente, ¿vale? Porque si cuanta más información, o sea, siempre hay que educar al cliente y hay